mantenimiento basado en condición. Y mantenimiento basado en condición nos dice, vamos a determinar cuál es la variable que nosotros podemos medir sobre un equipo que nos va a dar indicios de que el equipo está fallando. Monitorea esa variable de manera constante y entonces vamos a tomar una decisión eventualmente sobre si el equipo ya falló o cuánto tiempo le queda al equipo para fallar. Y la gráfica que les presento aquí también es de autoría de la NASA y ellos dicen, miren, tenemos una zona, vamos a denominarla en este caso la zona azul, donde el equipo va a estar trabajando sin ningún problema, todo va a estar bien, está recién instalado y todo funciona a la perfección. Luego entramos en una parte, que es la zona verde, donde decimos, mira, ¿sabes qué? Puede que ya llevemos un poquito de desgaste, pero podemos seguir trabajando sin ningún problema. Nada más es cuestión de que le estemos poniendo un poquito más de atención al equipo porque es más probable que la falla ocurra. Luego podemos pasar a otra zona donde ya estamos empezando a tener un poquito más de problemas con el equipo. Puede que la condición del equipo que estemos monitoreando ya se vea un poquito más, ya veamos más los problemas, que sea más notorio que el equipo está fallando. Y luego llegamos a la parte roja, que es donde ya se debió haber tomado alguna acción. Y si llegamos a la parte roja y no se tomó ninguna acción, entonces no se alcanzó a predecir una falla. Y dentro de todo esto, lo que se está buscando o la manera en la que se lleva a cabo esto, esta parte de mantenimiento basado en condición, es primero necesitamos adquirir datos sobre el equipo, sobre la variable de condición que estamos monitoreando, hacerle un procesamiento y luego tomar una decisión. Y estas decisiones son de acuerdo al diagnóstico o a la predicción. Y hasta este punto, pues nos preguntaremos cuáles son las variables de condición, ¿no? De pronto a todos nos ha tocado que alguien nos dice, ese carro va a fallar. Y ese carro va a fallar porque pues alguien ya lo escuchó y luego le parece que está haciendo demasiado ruido o le parece que algo está sonando como si fuera un pequeño cascabel. Y entonces eso es llevar a cabo mantenimiento basado en condición. Mientras el coche no esté haciendo ruido, pues no se le hace nada. Después empiezan estos pequeños ruiditos, empiezan a llamar la atención del dueño o empiezan a llamar la atención del chofer y entonces empieza la parte en la que tengo que empezar a ponerle más atención al ruido que está haciendo el coche porque parece ser que algo está empezando a fallar. Hasta que llega un punto en el que dicen, bueno ya, los ruidos que está haciendo son demasiados, es demasiado preocupante, vamos a llevarlo que le den mantenimiento. Pero esta parte de estar monitoreando estos ruidos o estas variables de condición permiten que el mantenimiento sea llevado a cabo solamente cuando se requiere, no cada determinado tiempo, y también que sea planeado, que se piense y que se considere cuándo se puede parar el coche, cuándo se puede parar la producción, cuándo el avión necesita salir del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y para prepararse con todo el equipo que se requiere para hacer mantenimiento y también con todo el personal. Porque el hecho de que tengamos una máquina parada, o una máquina sin estar trabajando, nos está generando que no estemos produciendo, que no estemos entregando a los clientes, que tengamos material que de pronto se puede echar a perder, que estemos quedando mal con proveedores, que también que tengamos personal que no está trabajando y que al final del día se les tiene que pagar independientemente de si la máquina estuvo trabajando o no. Y entonces, dentro de toda esta complejidad que tiene el mantenimiento y el hecho de que tengamos un equipo que no está produciendo, viene la parte en la que vamos a revisar cuándo es que necesita y vamos a tomar las decisiones de acuerdo a dos vertientes dentro del mantenimiento basado en condición. Como ya les había comentado, uno es el diagnóstico y otro es el pronóstico. Si nosotros estamos monitoreando de manera constante la condición, la variable, nosotros podemos hacer diagnóstico cuando decimos el equipo con estas condiciones o con estos niveles de degradación ya está en un proceso de falla o ya falló, ya no está haciendo lo que yo quiero que haga o ya no está haciendo
ya no está cumpliendo con la tarea para la cual fue diseñado. Y en ese caso, cuando decimos ya está este proceso de falla, hay que cambiarlo y hay que hacerle mantenimiento, estamos hablando del diagnóstico. Sin embargo, si nosotros decimos, le quedan tantas unidades de tiempo antes de que falle, estamos hablando de pronóstico. Y en este sentido tenemos que la relación entre pronóstico y diagnóstico es que los dos trabajan con la variable de degradación o la variable de condición del equipo, pero uno trabaja hacia adelante y el otro es, digamos que trabaja hacia atrás, ¿no? Revisamos si el equipo ya falló y decidimos si ya está en un estado de falla o no. Algunos conceptos relevantes de mantenimiento para poder llevar a cabo esta parte de mantenimiento basado en condición es primero cuál es nuestra política de mantenimiento. Cada cuando le tenemos que estar dando, cuál va a ser la variable que estamos midiendo, si lo vamos a estar trabajando mantenimiento basado en condición, bajo qué condiciones tiene que llevarse a cabo el mantenimiento, etcétera, etcétera. Luego, para poder nosotros definir cuál va a ser la política, cuáles son todas estas reglas que se van a establecer en mantenimiento, necesitamos primero definir cuál es la función de la máquina, qué queremos que haga. ¿En qué momento nosotros vamos a considerar que ha dejado de cumplir con el objetivo para el cual fue comprado, fue adquirido o fue diseñado? Y en esta parte también viene el concepto de falla funcional. ¿En qué momento el equipo, la máquina o la herramienta ha dejado de funcionar para él? Y en este caso me gusta a mí poner un ejemplo muy sencillo cuando decimos vamos a comprar una impresora, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos una impresora para nuestra casa y resulta que un diseñador tiene exactamente la misma computadora para su taller de diseño. De pronto para nosotros la impresora en casa sigue funcionando si está imprimiendo en blanco y negro. Ya no está imprimiendo a color, pero eso no imposibilita que nosotros podamos seguir entregando tareas, que podamos seguir entregando trabajos, no imposibilita que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, ¿no? Sin embargo, a un diseñador, si su impresora se queda sin tinta de color, pues entonces ya no puede hacer o ya no está operando para lo que él la compró o para lo que él la consiguió. Y es entonces cuando entra la falla funcional. La falla funcional va a depender del contexto en el que estemos trabajando con ese equipo. Y para poder definir las políticas de mantenimiento, sobre todo basado en condición, es indispensable que nosotros reconozcamos cuál es la función para la que estamos utilizando el equipo y cuál es la falla funcional para nosotros. En una casa o en un hogar o en una oficina, el hecho de que no tenga tinta de colores no es ningún problema. Sin embargo, para un diseñador, pues que no tenga tinta de color sí es un problema, ¿no? Y entonces es el mismo equipo, diferentes fallas funcionales y por lo tanto diferentes variables de condición las que se tienen que monitorear. Luego viene el modo de falla y este es qué tiene que pasar en el equipo para que podamos llegar a esta falla funcional. ¿Cuál es todo el proceso que tiene que pasar el equipo para que lleguemos a esta falla? ¿Qué tendría que pasar para que de pronto la impresora, se quede sin tinta de color? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un coche de pronto se quede sin banda del tiempo, para que se quede sin gasolina, etcétera, etcétera? Si nosotros encontramos cuál es el modo de falla, entonces también vamos a poder definir de una manera más sencilla cuál es la variable de degradación o la variable de condición que tenemos que medir. Y también tenemos por ahí el contexto de operación de la máquina, que es, por ejemplo, temperatura, velocidad, carga en la máquina, cantidad de trabajo, el operador, etcétera, etcétera, que son cuestiones que también es necesario que consideremos al momento de establecer una política de mantenimiento basada en condición. Si hemos decidido trabajar con mantenimiento basado en condición, entonces, para poder llevar a cabo la parte de diagnóstico de fallas, tenemos diversos enfoques, desde el estadístico, inteligencia artificial y basado en modelos. En esta parte me gustaría hacer como un pequeño alto para hacer una diferenciación
entre el diagnóstico de mantenimiento basado en condición y el de decir que ya falló. Cuando trabajamos con mantenimiento basado en condición, el diagnóstico de la falla no necesariamente implica que el equipo se detuvo, que el equipo ya no prende, que el coche ya no prende. Al contrario, es determinar un tiempo antes o unas condiciones antes la falla para que no lleguemos a este punto en el que la máquina deje de funcionar, ya no encienda, ya no quiera mover absolutamente nada, ¿no? Porque esas fallas, cuando ya no prende, ya no quiere moverse, ya no quiere hacer lo que debería de hacer, son mucho más costosas. Entonces, el diagnóstico de fallas en mantenimiento basado en condición se determina con unos niveles de degradación o de deterioro que no impliquen necesariamente que el equipo haya dejado de prender, por ejemplo. Dentro del enfoque estadístico, tenemos algunas herramientas como las cadenas de Markov, el control estadístico de procesos que también detecta cuando nosotros ya estamos en un estado de falla, o algunas distribuciones de probabilidad. Dentro de inteligencia artificial están las redes neuronales, lógica difusa, sistemas expertos, y hay otras que son basadas en modelos. Y las que son basadas en modelos se retoman de pronto leyes de la física o conocimiento de expertos en el área de mantenimiento y de operación de esos equipos. Tenemos un concepto bastante interesante en mantenimiento basado en condición, que es la vida remanente útil. Y la vida remanente útil es cuánto tiempo le queda al equipo antes de llegar a este punto de falla, considerando las condiciones actuales del equipo. Y entonces, en este concepto lo que buscamos es cuánto tiempo, o en qué tiempo fallaría y cuánto tiempo ha transcurrido ya. Obtener esta pequeña diferencia y decir, me quedan tantas unidades de tiempo antes de que vaya a fallar el equipo. Y si me quedan, no sé, 10 unidades de tiempo antes de que falle, entonces me está dando un pequeño espacio para planear todo el mantenimiento y decir, no sé, al departamento de producción, oye, producción, el equipo va a fallar en 10 unidades de tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo lo estemos monitoreando. Bueno, pues entonces dentro de 5, mantenimiento va a llevar a cabo su trabajo para que por favor también te programes y entonces no estés, no tengamos producción detenida sin que tú te hayas dado cuenta, ¿no? Por ejemplo. ¿Para qué utilizamos este término de vida remanente útil? Para nosotros poder predecir cuándo va a fallar el equipo, o para hacer un pronóstico de cuándo va a fallar el equipo, y para este objetivo, pues tenemos bastante más modelos que se pueden estar trabajando. Tenemos modelos basados en conocimiento, que es cuando se conoce cómo funciona el equipo, modelos de esperanza de vida, que también está dentro de la parte de estadística, redes neuronales, modelos físicos. Y en esta parte les voy a hablar muy específicamente de los modelos ARMA. Les voy a presentar un ejemplo de cómo utilizamos modelos de series de tiempo para poder nosotros estimar cuándo iba a fallar un equipo. Nada más de manera gráfica les presento cómo funciona la parte de vida remanente útil, o cómo es el concepto gráfico de la vida remanente útil. Vamos a suponer que nosotros tenemos la información hasta esta línea, y a partir de aquí, con la información previa, lo que se hace es, de acuerdo al modelo estadístico que se haya aplicado, vamos a pronosticar cómo se estaría degradando la variable que estemos midiendo. Y vamos a decir, bueno, cuando llega al punto en el que ya es una falla o consideramos una falla para nosotros, y este va a ser el tiempo o la vida remanente útil esperada. Afortunadamente, como estamos hablando de estadística, podemos también estimar cuál va a ser el tiempo, podemos estimar intervalos de confianza para este tiempo y entonces definir cuál es la vida remanente útil, el mínimo que podemos estimar con estos intervalos de confianza, y también el máximo. Y entonces con esta información tomar decisiones sobre
cuándo vamos a llevar a cabo el mantenimiento, ¿no? Ya podemos empezar a alertar a toda la empresa de que va a haber mantenimiento. Y entonces, si el objetivo de los pronósticos y de mantenimiento basado en condiciones predecir la falla, si de pronto nos ahorra muchos costos, etcétera, ¿por qué no lo hemos implementado de manera tan ampliamente o porque de pronto no es tan conocido? Primero porque tenemos poca disponibilidad de datos históricos de los equipos, desde que se instala hasta que falla, porque tenemos poca información sobre las condiciones de operación del equipo, esta parte del contexto del equipo, porque tenemos algunas técnicas que pueden llegar a ser complicadas, y también porque de pronto hay cambios en las tasas de degradación del equipo a lo largo del tiempo de monitoreo. ¿Qué quiere decir que tengamos cambios en las tasas? Pues imaginen que nosotros decimos, pues sí, así es como viene fallando el equipo, o esta es la historia, pero de pronto un cambio en la tasa de degradación hace que no, que crezca aquí, comparado con lo que nosotros teníamos pronosticado, que también es una posibilidad. Y entonces, pues, les presento un ejemplo de un modelo adaptativo o de series de tiempo, o ARX, para estimar la medida remanente útil de platos o placas de aluminio basados en qué tanto va creciendo esta fractura, ¿no? La fractura de las placas. Tomamos un modelo para simular los datos porque desafortunadamente, como les había comentado, pues no hay información o no hay muchas bases de datos que contengan información del equipo desde que está instalado hasta que falla. Y en este caso, bueno, tenemos primero la primera ecuación, es la ecuación que está modelando el crecimiento de la fractura en las placas de aluminio. Y la segunda ecuación modela la medición. Entonces, lo que ellos, quienes presentaron por primera ocasión este modelo, están diciendo es, nosotros medimos, o sea, una cosa es lo que está pasando en el proceso de degradación y de crecimiento de la fractura, y otra la que nosotros podemos medir. Y al último, con la que nosotros de verdad podemos trabajar es con la Y, T, que aparece por ahí. Y cuál es lo que nosotros, como equipo de mantenimiento, estamos midiendo en el tiempo T, contra lo que de verdad se está degradando la variable en el tiempo T. Algunas otras cuestiones para este modelo es que se define que la falla ocurre cuando la fractura llega a los 30 milímetros. La placa podría seguir funcionando y podríamos dejarla en donde estaba haciendo lo que se supone que tendría que estar haciendo, pero puede que pasado los 30 milímetros ya no sea seguro seguir operando con ella. Tenemos incertidumbre de un individuo a otro. Eso quiere decir que si nosotros medimos los procesos, no vamos a obtener los mismos resultados o no vamos a encontrar el mismo patrón de un individuo a otro o de una placa a otra. Tenemos variabilidad en el proceso y aplicamos nada más una pequeña restricción en la degradación para que esta parte que aparece aquí de la ecuación tenga que ser siempre positiva. ¿Qué implica que tenga que ser siempre positiva? Pues que una placa no puede sanar sola, ¿no? Son algunas de las restricciones que pusimos en el modelo para poder entonces nosotros proponer modelos autorregresivos y autorregresivos con variables exógenas. Los modelos autorregresivos lo que hacen es decir que la degradación en el tiempo t depende de la observación en el tiempo t-1, o sea, de la degradación en el tiempo inmediato anterior. Los modelos autorregresivos con variables exógenas nos dicen que la degradación en el tiempo t depende de la degradación en el tiempo t-1 más más información o condiciones bajo las cuales trabaja el equipo. En este caso, nosotros consideramos que estas condiciones bajo las cuales trabaja el equipo están representadas por este coeficiente alfa y esta exponencial beta, que son muy específicos para el material con el cual está hecho la placa. El crecimiento de las fracturas en metales
están modelados por leyes físicas, pero esas leyes físicas tienen algunos coeficientes y algunas constantes que van cambiando dependiendo del material con el que está hecho la placa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos considerando como la variable exógena o la variable que depende del contexto en el cual está trabajando el equipo. Después de eso, nosotros propusimos varios métodos para poder estimar los parámetros del modelo. Uno de ellos es mínimos cuadrados ordinarios, el OLS, y mínimos cuadrados recursivos. Sí. Los mínimos cuadrados recursivos lo que hacen es, nosotros, como estuvimos platicando sobre posibilidades de cambio en la tasa de degradación, entonces necesitamos un modelo que se vaya adaptando a cómo se va degradando el equipo, para que nosotros, al momento de estar modelando la degradación, podamos lograr que el modelo y la metodología que estamos aplicando sea capaz de reflejar la realidad de lo que le está pasando al equipo y podamos llevar a cabo una predicción de la falla de manera más certera. Y los mínimos cuadrados recursivos o una manera de poder ajustar los parámetros de nuestro modelo, lo que hacen es tomar la información hasta el tiempo t-1, incorporar la información en el tiempo t, y luego darle un cierto peso a cada una de estos dos conjuntos de información que tenemos, el anterior y lo que está pasando ahorita. Y eventualmente estos modelos estos estimación de parámetros recursivos, lo que van haciendo es olvidarse del pasado. De manera, voy a regresar poquito, que esta información que nosotros teníamos aquí ya no nos es útil cuando estamos en esta parte de degradación o cuando estamos todavía más cercanos a la parte de punto de falla. Por eso se están utilizando, por eso propusimos utilizar los mínimos cuadrados recursivos. Los mínimos cuadrados ordinarios no tienen esta propiedad. Ellos dicen, pues toda la información que tú me des vale exactamente lo mismo y entonces voy a utilizarla toda por igual para poder estimar los parámetros. Y no se adapta a esta posibilidad de curva en los modelos o en el proceso de degradación. Propusimos también un último modelo, que es el que denominamos NLAR, y lo denominamos como no lineal. Y en este caso lo que decimos es que esta parte de las condiciones de operación no se mantiene constante en el futuro, sino que también van cambiando. Y proponemos entonces un modelo que no solo se adapta a la historia que tiene el equipo en degradación, sino que también se va adaptando hasta cierto punto a la parte de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro o cómo puede llegar a presentarse la degradación en el futuro. Y entonces para el modelo ARX, donde lo consideramos como constante las variables de operación, tenemos una fórmula cerrada para poder hacer las predicciones, y para el modelo no lineal tenemos que llevar a cabo un proceso de bootstrap. Y esta pequeña gráfica es como un ejemplo de lo que se estuvo haciendo. La parte azul es la condición real del equipo, la que se va monitoreando. La parte en rojo es lo que se va prediciendo de acuerdo al modelo que se está ajustando. Y una vez que se empieza esta parte del proceso de predicción, las líneas en gris es la que llevamos a cabo con Bootstrap. Bootstrap lo que hace es decir, vamos a generar muchas simulaciones y muchos posibles patrones de lo que nosotros, bueno, de lo que la estadística nos dice que sería el desarrollo de la degradación en el equipo. Y después de eso, pues decimos, de todas estas 1000 simulaciones que hicimos de cómo se puede llegar a comportar la degradación, cuáles son los intervalos de confianza para esto, cuál es el proceso que tiene en el 2.5% y el 97.5%, ¿no? Que son estas líneas verdes de aquí, los que nos van a estar dando
los patrones y nos van a decir entre cuáles son nuestros intervalos para poder nosotros definir cuál es la vida remanente útil del equipo. Y entonces tenemos que la línea anaranjada es lo que nosotros estuvimos pronosticando con el modelo ajustado, la línea azul es la realidad de lo que pasó y las líneas verdes son los intervalos de confianza que estimamos o que pronosticamos para cuándo iba a fallar el equipo. Y en este caso, muy en particular, pues podemos ver que la predicción, que es la línea naranja, está bastante cercana a lo que ocurrió en realidad en la degradación. Y entonces, si se le hace caso a este modelo, podemos llegar a estimar desde el punto o el tiempo 55 cuándo va a fallar. Y pueden irse preparando para la parte de llevar a cabo el mantenimiento. Otra de las cuestiones que nosotros estuvimos trabajando para este modelo es decir, ok, en el punto de falla es cuando el equipo llega a 30 milímetros. Entonces vamos a hacer nuestra primera predicción cuando llegue al 25% de la falla permitida. Hacemos una estimación. Si nos queda suficiente tiempo, o sea, si estamos pronosticando que la falla no va a ocurrir pronto, entonces vamos a hacer la siguiente predicción hasta que lleve el 15% de degradación permitida. Sí, que es el punto este que estamos observando aquí. Si en esta predicción nos dice que todavía tenemos suficiente tiempo, entonces vamos a hacerlo cuando tengamos el 75, el 80, el 85, 90, y conforme nos empecemos a acercar al punto de falla, entonces las predicciones tienen que ir siendo más frecuentes para que la falla no nos tome desapercibidos, ¿no? Hicimos esto con muchas simulaciones y comparamos los modelos, comparamos cómo se comportaban para cada uno de estos niveles de predicciones y cuáles eran el sesgo o qué tanto nos habíamos equivocado entre la vida remanente útil que estábamos estimando y la vida remanente útil real. Y bueno, pues cuando estamos haciendo las estimaciones, cuando ha pasado nada más un 25% de degradación, pues el sesgo es demasiado grande, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a hacer las estimaciones, cuando nada más ha pasado el 50% de la degradación, vemos que el modelo ARX tiene un sesgo muy pequeño. Y a partir del 75%, el sesgo se empieza a hacer negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que estamos estimando menos vida útil de la que en realidad tiene el equipo. Y si nos vamos a equivocar, pues es mejor que digamos que tiene menos vida útil que lo que en realidad le queda, porque entonces podemos prepararnos antes de tiempo, llevar a cabo el mantenimiento antes de que se descomponga el equipo, antes de que falle y que antes de que se tenga que detener todo el proceso de producción o todo el proceso en el cual se encuentra inmersa la máquina, ¿no? Y entonces vemos que a partir del 75% de degradación, este modelo ARX tiene mejores predicciones que el resto de los modelos. Y bueno, pues entonces si tuviéramos que quedarnos con alguno, pues vemos que el modelo ARX es el que nos genera mucho mejor predicción y si pasamos la política de mantenimiento en los pronósticos que nos está dando este modelo, podríamos llegar a ahorrar tiempo, recursos humanos, recursos económicos y sobre todo no detener la producción de la compañía. Eso es todo de mi parte.